conforme a uno lo crea, ¿no? Porque en la ética, pues, tienes que tener profesionalismo en lo que haces, hacer bien las cosas. Hablábamos de Grecia, justamente cuando empiezan a tratarse todos estos temas de ética y de moral. No sé si recuerdan esa parte. Sí, maestro, por decir pues de que la ética está basada en lo de la ciencia, ¿no? De lo de Sócrates y lo que hablaba todo A ver, ¿qué es eso de Sócrates? ¿Qué decía Sócrates de la ética y de la moral? Sócrates. No, lo tengo apuntado, ¿puedo sacarlo? Recuerden que esto es, digo, hay algunas cosas que tienen que trabajar de memoria. Ahorita lo trabajamos. Muchas gracias. Vamos a dar la Sí, maestro. oportunidad que Ángel quisiera hablar. A ver, Ángel, ¿qué nos querías comentar? Sí, profesor, pues ahora sí que la clase pasada pues nada más fue un repaso de todo lo que ya habíamos visto, de lo cual pues se hablaba de los precosmológicos, las personas que pues que querían descubrir el inicio de todas las cosas. Que, por ejemplo, Tales de Mileto decía que del agua provenía todas las cosas. Anaxímenes que del aire. Anaximandro decía que ¿cómo se llama? Del apeirón. Pitágoras, o sea, todas estas personas daban su punto ¿Cómo de se vista. llamaban estos filósofos griegos que hablaban del origen de todas las cosas o de este primer elemento? Los precosmológicos. Ok. Y luego de Sócrates, que es aquí el punto medular, y de ahí se derivaron todas las sesiones. Sócrates, ¿qué mencionaba en torno a la ética y a la moral? Maestro, tal Sí. vez Max, pero si no me equivoco, Sócrates como tal solo decía que él hacía las preguntas socráticas para enseñar, ¿no? Y como tal, por eso lo mandó Dios a él, para que enseñara y la gente ignorante, que puedo decir, obtuviera su mismo conocimiento. Recuerden ustedes que el método socrático de enseñanza es un método que se llama mayéutica. Profesor, La mayéutica tiene tres fases. A ver, ¿alguien quería participar, David? yo, bueno, no sé si estoy bien, pero lo que yo entendí es que la ética socrática se divide en que la única vida que merece ser vivida es una vida buena. Después tiene que ir como solo se puede vivir si realmente son entre bien y el mal. Y al final el bien y mal no son relativos, sino que son absolutos, a lo que se puede llegar a un proceso de razonamiento. Y básicamente después de eso sería un sentido de moralidad y de conocimiento donde se juntan y puede ver eh, una vida sin preguntas, es decir, una vida de ignorancia y sin moralidad. Y todo Y esto es interesante, claro que sí. Pero, a ver, okay. tratándose de la mayéutica, que era el método propiamente que utilizaba Sócrates para enseñarle a sus alumnos, ¿cómo lo hacía? Que es justamente lo que platicábamos la vez pasada. Está documentado que Sócrates caminaba con las personas y justamente se le conocía como el partero de almas, porque decía, concordante con algunas ideas que estás platicando, que la verdad estaba dentro de nosotros mismos. Esa verdad que tanto buscamos todos los seres humanos está dentro de nosotros mismos. Y entonces el hombre bueno es el hombre que conoce la verdad. El hombre que es malo va a ser ignorante. Y esta mayéutica significa dar a luz el conocimiento. Se trataba justamente de un método de preguntas y respuestas. Sócrates cuestionaba a los alumnos. Si un alumno tenía alguna inquietud y la platicaba con Sócrates, Sócrates escuchaba y cuestionaba lo que le planteaba el alumno momento a momento. Vamos a hablar de un cuestionamiento a través de la ironía, porque además Sócrates era irónico al plantear sus preguntas. Y posteriormente, gracias a estas preguntas que son respondidas por el propio alumno, nos vamos a dar cuenta que al momento de que el alumno responde las preguntas, nos damos cuenta en realidad de que esa verdad, como bien lo comentas, siempre estuvo dentro de nosotros mismos. ¿Ok? Nosotros tenemos la verdad, solamente es cuestión de dejarla salir, de poderla, de provocar que nazca. Por eso es que Sócrates le conocían como el partero de almas, porque él era especialista en justamente sacar o dar a luz esa verdad que está dentro de nosotros.
Y el último momento, que se llamaba Ateleia, es justamente esta ilustración por parte del conocimiento. Ya está frente a nosotros, ya dimos a luz esa verdad, ese conocimiento. Y este método ha sido retomado por muchos otros personajes, como por el propio Sigmund Freud, al hablar de su teoría del psicoanálisis y el autoconocimiento. Justo está, porque una de las premisas básicas de la filosofía socrática es justo eso que también mencionaste, el autoconocimiento. Y al hablar de autoconocimiento tenemos que hablar de vocación. Y la vocación, en voz de Sócrates, no era otra cosa más que un llamado. El llamado personal que una persona podía tener hacia una ciencia, hacia una arte, hacia algún tipo de conocimiento. Por eso es que les dejé leer este primer diálogo, que es el Tetéteso de la ciencia, que repito, no es un libro completito. Mal de la cabeza hubiera estado yo si les dejara leer los diálogos de Platón, que son muchísimos, de una semana para otra. Ahí sí yo hubiese tenido un problema. Que conste que también se los voy a mencionar a nivel posgrado, y váyanse acostumbrando. Si alguno de ustedes quiere, o dentro de sus planes planea hacer un posgrado, en un posgrado sí, a quemarropa de un día a otro 1 o 2 libros. Entonces, váyanse habituando a ese tema. Esto es simplemente un pequeño diálogo, que justamente que se plantean algunos personajes ficticios narrados o desarrollados por Platón, que fue el alumno directo de Sócrates, donde nos vamos a cuestionar todas aquellas premisas en torno a la ciencia, el conocimiento. El médico no sabe de derecho, pero el abogado tampoco sabe de física, y entonces el conocimiento es relativo. Esto que me comentaste, David, me sonó justamente mucho de Tetetes. Creo que a lo mejor tuviste por ahí la oportunidad de trabajarlo, y justamente es esto. Y Sócrates, repito, como el padre de la moral, siendo repetitivo, pero vale la pena mencionarlo para aquellos que se incorporan por primera vez al curso, Sócrates como padre de la filosofía. También se le atribuye la creación de otras ramas propias de esta misma filosofía. La filosofía es muy vasta, tiene muchísimas ramas: la ontología, la axiología, la ética, la moral, la metafísica. Hay muchísimas ramas y áreas del conocimiento en la filosofía. Sin embargo, es menester hablar en esta materia, que es ética y deontología jurídica, justamente de ética y moral. Y platicábamos ya en bastantes ocasiones, ambas ramas de la filosofía, tanto la ética como la moral, van a tener un mismo objeto de estudio: el bien y el mal. ¿Qué es bueno y qué es malo? De eso se tratan esas clases. Vamos a platicar de qué es lo bueno y qué es lo malo, pero desde el punto de vista profesional. Lo vamos a tratar de abocar a la licenciatura en Derecho, la licenciatura en Criminología. ¿Cuál es el catálogo de normas que debo de seguir, que debo de llevar a cabo para poder ser un buen abogado, un buen criminólogo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? Hablábamos también de lo correcto. Muchas veces lo verdadero no puede ser concordante con lo correcto. Lo verdadero es aquello que es concordante con la realidad, está de acuerdo con la realidad. Y lo correcto oscila justamente entre actuar bien o actuar mal. Muchas veces la realidad, nuestra verdad, de acuerdo a la percepción personal de cada uno, por supuesto, puede llegar a ser buena o mala. Podemos considerarlo como bueno o malo. Entonces vamos a diferenciar estos dos conceptos. No es lo mismo verdad, no es lo mismo lo verdadero de lo correcto, ¿ok? Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, y entonces, como les comentaba, ¿cómo vamos a lograr nosotros como seres humanos esta bondad, esta verdad? Pues los seres humanos no somos perfectos, somos perfectibles. Somos como un vector, en voz de Sócrates, somos como un vector que nos lanzamos hacia la felicidad. Y si nos lanzamos hacia la felicidad, entonces quiere decir que estamos buscando esa perfección a través de una figura que se llama libertad. La palabra libertad, yo les había comentado que viene de libertas, que significa sin límites. Y en la clase pasada, después de haber hecho un repaso general, contextual, de todos aquellos temas que hemos planteado, también justo platicábamos de esta aplicación a la vida profesional del abogado. ¿Cómo sabría un juez, cómo sabría un abogado postulante si está actuando bien, si está actuando mal? Recuerden que la diferencia esencial entre la ética y la moral es que la ética va a estudiar la ética en primer término. La ética va a estudiar la bondad y la maldad, pero desde el punto de vista individual, ¿ok? Eso es la ética. Y la moral, de igual manera, va a estudiar a la bondad o a lo bueno,
y lo malo, pero desde el punto de vista colectivo, la sociedad que considera como bueno o malo, eso es la moral. De hecho, planteamos en alguna de las clases algunos ejemplos, a lo mejor de talla absurda, pero así se daba y así es como se da en nuestra sociedad, así es como se trabaja. Si yo, por ejemplo, en aquellos ayeres, cuando había algunas normas de etiqueta, que tristemente veo que han desaparecido, no en su totalidad, pero han desaparecido mucho las normas de etiqueta. Si yo voy a salir con una chica, a lo mejor le abro la puerta del carro, la cierro, si yo la invito a cenar, yo pago, si vamos a caminar en una acera, pues entonces el caballero es el que tiene que ir del lado de los carros, ese tipo de normas de etiqueta, si a lo mejor las mamás de aquellos ayeres o las abuelitas en un momento dado o las abuelitas nos veían a nosotros como jóvenes encerrarnos en una recámara, adolescentes, hombre y mujer encerrados en una recámara solos, eso era muy mal visto, pésimamente visto. Y no es que fuera algo jurídico, no es que estuviéramos hablando de una norma, de una regla jurídica, pero la sociedad lo veía mal. ¿Quién impuso esas reglas? ¿Quién impuso esas normas? ¿Quién impuso estas directrices para que nos portemos bien o mal? La propia sociedad. Entonces esa es la moral a la que nos estamos refiriendo. Eso es lo que en un momento dado podría ser lo bueno y lo malo. Podemos estar de acuerdo o no, de manera personal. Simple y sencillamente hablamos de una voz o de un contexto generalizado. ¿Ok? Esto es lo que tendría que ser. Y hablar de ética eh, también significa hablar de bondad o de maldad, pero desde un punto de vista individual. ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo para mí? Y aquí es donde aterrizamos un poquito, donde trato de aterrizar o he tratado de aterrizar ya en varias sesiones el objeto de estudio de nuestra materia de ética y de ontología. Justamente actuar bien o actuar mal para un abogado, para un criminólogo. Esto es individual. Yo les preguntaba la sesión pasada, a ver, ¿quién de ustedes defendería a un violador? ¿Quién de ustedes defendería a un pederasta? Y también, digo, voy a hacer un comentario, lo tengo que decir. Los que estén aquí en clase y los que se incorporen, etcétera, trate también de participar, porque también yo doy mi clase y son temas filosóficos y ya van varias sesiones donde les pregunto y pues se me quedan callados, entonces menos vamos a avanzar, porque el chiste de estas sesiones es que también ustedes reflexionen, que también ustedes me den sus puntos de vista, que también conozca cómo es que razonan ustedes, cómo consideran las cosas. De eso se trata esta clase. Si yo les pregunto algo y me responden dos o tres personas, pues difícilmente vamos a poder llegar a algo, o a lo mejor sí a nivel individual, pero podrían enriquecer ustedes. Y vuelvo a lo mismo, justo en la clase pasada preguntaba yo, a ver, quién defendería un pederasta? ¿Quién defendería un violador? Algunos me dicen sí, otros me dicen no, yo no lo defendería porque para mí eso es malo. Yo no estoy de acuerdo con esos actos tan desagradables que hacen estas personas. Y otros más me contestaron, bueno, pues yo sí lo defendería. Y lo defendería porque si yo asumo que me voy a dedicar al derecho, entonces, ¿alguien tiene algún comentario? Sí, maestro, Sí. bueno, creo que si estamos practicando, estamos desarrollando la ética, profesionalmente, personalmente, profesionalmente creo que sí deberíamos sí lo defendería porque estamos estudiando para defenderlo, así sea un pederasta o sea una persona que dañó una mujer a otra mujer, como usted lo decía en la otra clase, pero nosotros vamos a defender para que sea una condena justa, no porque creamos que lo que hizo está bien o estuvo mal, ¿no? Sino porque soy abogado, estoy trabajando la ética profesional y como profesional es pues que le den una condena justa, ¿no? Sí, Yo por eso considero muchas gracias, Leti. que sí lo defendería. Sí, claro, Gracias. eso es justamente el comentario que hicimos la vez pasada. Habrá algunos que digan, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero si yo soy abogado, por lo menos tengo que resguardar las garantías esenciales o los derechos fundamentales de esta persona, y eso es bastante válido. Eso es concordante con la realidad, eso es bueno, eso es positivo. Así es como tendría que ser. Yo no estoy diciendo que voy a luchar a lo mejor porque pues una persona que hizo un daño inminente a un niño está fuera porque representa un peligro inminente para todos, socialmente hablando. Pero sí, a lo mejor voy a velar
por un proceso, porque se cumplen estas normas referentes a la concordancia con un proceso justo, respetando garantías esenciales del procedimiento. Si a lo mejor después de haber hecho un estudio pertinente resulta que la persona tenía alguna afección mental, pues a lo mejor la sentencia del juzgador podría venir en ese sentido. Sabes que tú necesitas una medida alternativa, tú necesitas internarte en un hospital psiquiátrico, qué sé yo, ¿no? Pero sería una medida de seguridad, ni siquiera hablar de pena, sino una medida de seguridad adecuada al caso concreto. Eso podríamos lograr si nosotros actuáramos conforme a nuestros principios de rectitud, de bondad y de maldad. Y justamente eso platicábamos, que hay un código de conducta para todos y cada uno de los profesionistas. En un momento dado, justo platicábamos del juramento hipocrático, cuando yo les pregunté si ustedes sabían o no acerca de la existencia de algún código de conducta para nosotros, los abogados, y algunos me dijeron que sí lo hay, otros me dijeron que no lo conocían. Bueno, respondo, sí lo hay, lo vamos a trabajar más adelante, y además lo semejaba con este juramento hipocrático. ¿Alguien sabe en qué consiste el juramento hipocrático? No. Ok. Profesor, el juramento hipocrático es el que realizan los que se gradúan de médicos, ¿no? 5. Sí, es correcto. Son los médicos. Y justamente con todas aquellas personas que protestaron ser médicos, pues tienen que atender a las personas, tienen que resguardar estas vidas que van a tener en sus manos en un momento dado. No pueden juzgar si les caen bien, si les caen mal las personas. Si yo soy médico es porque tengo la obligación de sanar vidas. Este prohíbe la eutanasia, el aborto, ¿sí? Entre otras situaciones, así es, Abraham. Pero además impone a los médicos una serie de obligaciones justo consistentes en resguardar y proteger en todo momento la vida de las personas, ¿ok? Pues podemos hacer un símil justo a nuestra materia. Y no lo tanto de criminología, creo que ya lo habíamos comentado la vez pasada. No sé de aquí cuántos pues tengan tendencias a la criminología o hacia las artes o ciencias jurídicas. Lo cierto es que en criminología, pues ustedes harán estudios de campo, ustedes ya se los había comentado, pueden llegar a desarrollar algún estudio de campo, pueden llegar a dar alguna cátedra, alguna ponencia, emitirán dictámenes, podrán trabajar para el Ministerio Público, etcétera. Entonces, pueden trabajarlo de muchas maneras. Aquí el tema es que hablando de derecho o hablar de derecho significa impartir justicia, significa defender derechos a favor de un interés u otro, a favor de un actor, a favor de un demandado. Ustedes van a tener esa elección, ustedes van a elegirlo en un momento dado. Si ustedes eligen ser funcionarios públicos, pues entonces van a optar por el camino del bien público temporal, del bien común, del bien de la sociedad. Y cada persona, cada individuo, cada particular que se acerque con ustedes, pues les va a plantear un problema, algún tipo de incidencia, y ustedes van a tener que aplicar sus conocimientos y van a tener que satisfacer las necesidades y actuar como un servidor público congruente, como un servidor público, podríamos decirlo, bueno, concordante con las leyes de la ética. ¿Y qué significa ser un servidor público ético? Actuar conforme a mi verdad, actuar conforme a mi bondad. Para mí, ¿qué es ser bueno? ¿Qué necesito para ser bueno con los demás? ¿Qué necesito para ser correcto con los demás? Que citando otra vez el famoso mito del cochero, que ya hablamos tanto de Platón, esta famosa alegoría, hablábamos de dos caballos que tiraban justamente de una carreta y eran dirigidos estos caballos por un cochero. Uno de los caballos representaba los apetitos carnales y el otro caballo representaba los apetitos irascibles o intelectuales. Y entonces, justo Platón nos plantea esta disyuntiva. Tenemos que, si nuestra conciencia la pudiéramos asociar con el cochero famoso, tendríamos que dirigir ambos caballos a la misma velocidad y en la misma trayectoria. No podríamos desbocarlos de una manera diferente porque seríamos personas incongruentes y entonces la carreta no podría avanzar hacia ningún lado. De esta manera podemos asociar estas ideas justamente con un actuar como profesionistas, un actuar verdadero y un actuar correcto. Voy a actuar de una manera concordante con mi realidad o con mi momento histórico. Y además voy a actuar desde mi punto de vista con bondad, para entonces poder actuar y poder ser, en esencia, un profesionista de calidad, un profesionista
adecuado, un profesionista útil socialmente hablando para este México que tanto necesita de nosotros. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Yo tengo No, una profesor. duda. A ver, Verónica, luego Ángel. En cuanto a lo que usted dijo de la ética, que creo que representaba la bondad, la maldad, del punto, hasta ahí me quedé, o sea, no le agarré el hilo. Uh-huh. Ok. Si me lo puede repetir, por Sí, favor. con mucho gusto. Les estaba comentando que la ética es una rama de la filosofía. Y también la moral, ética y moral y ética, ambas. La ética y la moral estudian dos cosas, lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien, Vero? Sí, profesor. Ok. ¿Qué diferencia hay entre moral y ética? La moral va a estudiar lo que es bueno y lo que es malo y lo malo, pero desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista colectivo. Ok. Colectivo. Y la ética va a estudiar lo bueno y lo malo, pero desde el punto de vista individual, desde el punto de vista de un sector específico. Vamos a hablar de un sector o de un grupo en especial, como puede ser el grupo consistente en abogados, en médicos, en arquitectos, en físicos, en biólogos. Si hablamos del sector específicamente de los abogados y de los criminólogos, entonces podemos hablar del código de ética para abogados y para criminólogos. Sí me doy a entender, pero estamos hablando de un sector o de un sector en especial o de una persona en especial, a diferencia de la moral que habla de todos, de lo que es bueno y malo para todos. ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Claro que sí. Ángel. No, profesor, todo está bien. Ah, ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Profesor, entonces, o sea, básicamente con lo que dijo, bueno, es que ya había leído el texto que dejó, pero creo que más o menos tiene como una relación, ¿no? Con el cuerpo del texto de que Por nos había supuesto. dejado, Por supuesto. porque, o sea, en teoría, bueno, ya acabé de leerlo y el resumen, pero hay una parte donde nos habla de que hay personas o se buscan como que personas para que puedan demostrar una razón en donde puedan tener intereses por algunas materias. Bueno, pues sí, ¿no? O sea, como por si las matemáticas o la filosofía, no sé, la geometría o los que usted dijo, pero creo o considero que esa relación sería encuentros, ¿no? Encuentro entre la ética, la ciencia y un objetivo, así como considero que estaría la longitud y la potencia adentro también en relación junto con el objeto. Bueno, Ok. al menos creo que No, eso sería. sí, perfecto. Esto que estoy diciendo es maravilloso. Justamente de eso partí en mi primera clase. Antes de hablar de ética y de moral, y lo voy a repetir para todos, hablábamos de la vocación. Esto que tú estás comentando es justamente la vocación. Es justamente el concepto de vocación socrático, por supuesto. Recuerden, el primer día yo les comenté que Sócrates no escribió ninguna obra. Todas las obras, o supuestamente todas las enseñanzas socráticas, fueron escritas por su alumno Platón. Entonces, justamente para hablar de este diálogo, tetos o de la ciencia, y es precisamente lo que les estaba comentando hace un momento, es hablar de un análisis pormenorizado de las ciencias, del conocimiento y de la vocación. Si hablamos de vocación, hablamos primero de autoconocimiento, por supuesto. Y después hablamos de un llamado, que es como lo asemejaba el propio Sócrates. ¿Un llamado a qué? ¿Un llamado a dónde? ¿Un llamado de quién? Si yo, por ejemplo, y se los pregunté, se los cuestioné el primer día, muy poquitos me respondieron. A lo mejor ahorita podemos variar y hacer más interesante el ejercicio. Hay momentos, y de eso se trata, no sé cómo les haya ido a ustedes en esto de la educación vocacional, pero hay momentos justo en los que ustedes al estudiar algunas disciplinas en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria tal vez, ustedes ya tenían cierta afición, cierto gusto, cierta preferencia hacia algunos temas.
seguro les pasó a todos. A lo mejor iban en la primaria y les gustaba más la clase de biología, donde experimentaban con el frijolito y el algodoncito y le ponían agua y le ponían al sol. A lo mejor esa era su clase preferida. O a lo mejor había alguno que le gustaban más las matemáticas porque se les hacían divertidas. O a lo mejor había alguno que la clase de civismo se les hacía aburrida, qué sé yo. Entonces, ustedes lo sienten, ese llamado, esa predilección hacia algún arte en especial, hacia alguna disciplina. Esto en secundaria ya se empieza a perfilar un poquito más, aunque no pudiera estar claro del todo. Ya a finales de secundaria ustedes llevan o tendrían que llevar asignaturas referentes a alguna orientación educativa para que a finales del bachillerato, de la preparatoria, ustedes ya puedan especializarse por áreas del conocimiento, que también lo mencioné en un momento dado. En mi época eran 4 áreas: físico-matemáticas, químico-biológicas, económico-administrativas y ciencias sociales o humanísticas. Todos los que estamos aquí en esta sesión virtual es porque decidimos, o por lo menos así eran mis épocas, estudiar área 4 o áreas humanísticas, áreas justamente sociales, ¿ok? Y me llama mucho la atención también eso, porque también se da, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que tienen predilección hacia otra área? Por aquí me comenta Saúl. ¿Y qué pasa hablando de la vocación cuando una ciencia o arte te gusta y no se tiene el talento? Hablar de talento significa hablar de habilidad, habilidad que muchos, y te puedo responder de muchas maneras, que muchos lo han comentado así. No sé si les guste, a ver, te voy a poner un ejemplo, Saúl, muy claro, justamente esto que platicábamos de la vez pasada, en torno al ejemplo que les puse de la justicia. Al final del ejercicio podíamos asumir que la persona que estábamos a punto de matar a través del aborto era Ludwig van Beethoven. Beethoven tenía todo justo en su contra. Segura, hubiera podido no nacer, lo hubieran podido abortar, hubiera podido ser una persona ciega. Nació sordo, sí, pero a pesar de ser sordo, ¿qué hizo este señor? ¿Qué hizo Ludwig van Beethoven? ¿Qué fue capaz de hacer? Muchas veces eh, puede preponderar la voluntad para hacer las cosas que el propio intelecto. A lo mejor nosotros, hay muchas personas que se asumen que no tienen talento o se asume que se les puede complicar un poquito más las cosas. Hay una frase a mí que me gusta mucho del propio Leonardo da Vinci y la traigo justo a colación. Dice Leonardo, o decía Leonardo da Vinci, Dios nos da los dones, pero a cambio nos exige la fatiga. Esto es lo que decía Leonardo da Vinci. No se inquieten, no se inquieten si no hay habilidad, no se inquieten si sienten que no hay habilidad, porque ustedes si tienen ese llamado, si ustedes tienen esa predilección, pues pueden lograr definitivamente. El límite es la imaginación, pueden lograr muchísimas cosas. Entonces, el límite del autoconocimiento somos justo nosotros mismos. Si a los que les gusta la música también y les gustan las artes estas de la guitarra, hay muchos guitarristas que sufren de artritis, que sufren de dedo plano, en el caso del piano, que no tienen los dedos y se obstinan en hacerlo, en practicar. Entonces, este tipo de lecciones de vida pues son preponderantes. Aquí el tema y el límite es uno mismo. Nosotros mismos somos nuestros propios demonios. Entonces, si nosotros vamos hacia adelante con la intención de prosperar, con la intención de justamente dedicarnos a lo que nos gusta, pues adelante. Y habrá muchas personas, eso también es preponderantemente claro, habrá muchas personas que les digan, pues es que tú no tienes buena memoria, a ti no te gusta leer, ¿qué haces aquí? No, pues es que a mí me gusta. No tienes buena retención, no le entiendes a la filosofía, no te gusta. Bueno, pero es que cada vez que a lo mejor me hablan de filosofía se me eriza la piel y se me vienen muchas ideas a la mente y a lo mejor no soy disperso. Para eso estamos los docentes, para eso estamos los instructores, para atacar esas áreas del conocimiento, para darles algunos parámetros para que ustedes puedan estudiar. Yo he tenido también alumnos que me dicen, es que profesor, me encanta el derecho, pero no me gusta leer. Híjole, pues es que aquí vas a tener que leer muchísimo. Y es que a veces leer los códigos es muy complicado. ¿Y cómo lo hago? Y yo les sugiero, a ver, pues puede haber mnemotecnias, apréndense las iniciales de algún concepto, o a lo mejor subrayen sus leyes de colores, iluminen de verde los conceptos, de rojo aquello que es importante, de negro los plazos, correlacionen sus leyes, tengan a la mano un diccionario jurídico.
Y trato como docente yo de dar este parámetro. No sé si es lo mejor o es lo peor, pero desde mi punto de vista, y vuelvo a lo mismo, para mí es lo correcto, es lo bueno para mí. Si un alumno me pide ayuda, aunque no sea de mi sesión, yo lo voy a ayudar. Tengo muchos alumnos, yo en particular, que ya no los doy clase y me preguntan, me siguen cuestionando por WhatsApp, oiga, tengo una duda en amparo, tengo una duda en agrario. Y hay otros docentes que no lo consideran correcto, es que yo no tengo por qué transmitirle mi teléfono a los niños porque tal y tal. Bueno, cada quien, para mí esto es lo correcto. Entonces, de eso se trata la docencia, de instruir. Si alguno de ustedes en un momento dado, pues considera que es el camino, pues también es un camino espinoso, pero muy bonito, a mí me gusta mucho. Y eso sería lo correcto. ¿Y es bueno? Sí, para mí sí es bueno. Entonces, lo malo, también decían por ahí, está bien perder con el oponente. Eso sí está bien. Si tú perdiste, pues no hay nada más que hacer. Pusiste todo el empeño en ello. Lo que está mal es perder con el miedo. Está bien perder con el oponente, pero no con el miedo. No pueden ustedes perder frente al miedo. Tienen que darse la oportunidad de seguir por el camino de aquello que les busque, que les guste, o aquello hacia lo que tengan ustedes alguna predilección. Justamente en gran razón, complementando los comentarios de David, por eso es que les dejé leer este diálogo tan importante. Lejos de que sean muchas hojas o poquitas hojas, que no son muchas, yo creo que es bastante enriquecedor el contenido. Puede ser una gran directriz en su vida el contenido de este texto. Aquellos que se sientan eh, pues un poquito menoscabados en cuanto a facilidad para abstraer algunas cosas, pues el límite son ustedes mismos. Yo creo que podrían lograrlo. Si están en cuarto semestre de esta carrera, es porque algo saben, porque algo han hecho bien. Podrán decir, es que cómo llegó fulanito, si no estudia, si no entra. Bueno, algo habrá hecho bien fulanito, ¿no? Algo, o no sé, ¿no? Algo habrá pasado por ahí, pero ustedes están posicionados. Aquí el punto es que también ustedes sean exigentes con ustedes mismos, y de eso se trata también la ética. Si ustedes el día de mañana van a tener en sus manos el patrimonio de una persona, la libertad de una persona, que también es posible, ¿eh? Si ustedes se van a litigar a otros países como en Estados Unidos de Norteamérica, si ustedes se van a litigar a Texas y hacen el famoso examen el Barrister, y lo aprueban y pueden litigar allá, que es posible, sí es posible, aunque sean abogados mexicanos, tienen que certificarse y acreditar este examen allá. Entonces, tendrán tal vez ya no nada más en sus manos la libertad ni el patrimonio de una persona, también ya tendrían la vida, porque en Texas sí hay pena de muerte. Y si ustedes no son estrictos con ustedes mismos en cuanto a tiempos, en cuanto a formas, en cuanto a conocimiento, pues el día que tengan un asunto, pues van a llevar a su cliente al valle. Ese es el gran problema. Y se los digo de manera académica, porque de esto se trata esta materia. No crean que es por otra cosa. De eso se trata esta materia. Muchos han dicho, a ver, pues la verdad es que yo no domino esta materia. ¿Para qué pongo en riesgo? ¿Para qué pongo en predicamento justamente el patrimonio de X o tal persona, ¿no? Pero tampoco se trata de que se rediman todo el tiempo, aviéntense. Sí, el límite también es el suelo. Habrá algunas cosas en las que se pueden aventar y otras en las que no. Siempre acérquense a gente que sabe, siempre acérquense a gente que pueda dominar algún área del conocimiento, porque eso les va a ayudar a ustedes. Al principio, si ustedes quieren dedicarse a esto del derecho, saliendo de la universidad, a lo mejor ustedes pues ya tienen muchas ganas y muchas ansias por ejercer su carrera, y sienten, o a lo mejor tuvieron las mejores calificaciones de la escuela, fueron el mejor promedio, pero no es lo mismo. La gente, y se los platico también, es una percepción empírica totalmente, los clientes, no sé cómo le hacen, pero los huelen, ¿eh? De verdad, este acaba de salir. Sí, yo te voy a dar mi asunto, a lo mejor es una persona muy brillante y por eso se asume, yo sé que lo va a trabajar bien, y les hablan día, noche, día, noche, día, noche, y entonces los someten a una serie tortuosa de preguntas y respuestas y les exigen más allá de lo que tendría que exigirles como profesionistas. Y les van a pagar muy poquito, si es que les pagan. Ustedes no paguen para trabajar, que eso también no es incorrecto y eso también viene aquí a la moraleja. Pocos filósofos hablan de esto y pocos filósofos jurídicos, pocos juristas lo hablan. También su trabajo vale, ¿eh? También sus desveladas, también sus desmañanadas, también
todo este trabajo, porque es un trabajo, lo que ustedes están haciendo vale. Y no es incorrecto que ustedes puedan cobrar algún tipo de remuneración justamente por ello. Y vuelvo a lo mismo, ¿qué es ético para ustedes? ¿Qué es bueno o qué es malo? ¿Para ustedes es bueno cobrar? ¿Para ustedes es malo cobrar? Pues habrá algunos que pues tendrán muy arraigado el hábito de la defensa de los derechos sin remuneración alguna y a lo mejor podrán trabajar para alguna asociación. Eso es muy personal. Y habrá algunos que digan, pues es que sí, quiero ejercer mi carrera, tampoco quiero pasarme de listo con los honorarios, pero yo creo que sí tengo derecho a una remuneración, es un trabajo, todo esto cuesta. Y está bien. Y habrá también otros quienes solamente ven a los clientes con signo de pesos. Y eso sí no es del todo correcto. Esto no tendría que ser bueno, no de acuerdo a las leyes de la moral, no de la ética, porque desde el punto de vista de la ética de ese abogado, sí es bueno, pero desde el punto de vista de la moral del colegio de abogados, por ejemplo, pues no es tan bueno. Por eso es que hay un arancel que rige justamente nuestras actuaciones. Entonces la moraleja es, no se sientan culpables por cobrar, no se sientan culpables por recibir una remuneración porque tienen derecho a ello. Lo que no se vale es que ustedes cobren y no conozcan y no sepan defender a una persona, porque entonces ustedes pueden destrozar auténticamente familias, de verdad. Si van a dedicarse a esto y no lo saben, pues sean sinceros, no quiero decirles que no ejerzan, quiero decirles que se acerquen a alguien que sabe, hagan prácticas porque de eso se trata, y ya cuando se sientan un poquito seguros, cuando sepan un poquito la técnica o las artes del litigio, de la práctica profesional, de lo notarial, de lo que quieren dedicarse, ¿no? Váyanse soltando, es normal sentir miedo, por supuesto que sí, y esto va muy ad hoc y muy concordante con este comentario que me hicieron de los talentos. Es normal sentir miedo. Todos saliendo de la licenciatura, a lo mejor podemos sentir cierta erosión en la piel. Híjoles, ¿qué va a ser mi primera audiencia? Bueno, pero ¿qué pasa con aquellos que ya iban a audiencias antes de terminar la licenciatura? Lo sugerente para ustedes es que desde la licenciatura ustedes ya trabajen, pero que trabajen en alguna cuestión inherente a su carrera. Claro, si es que se puede, evidentemente, y si es que planean ejercerla, porque hay casos en los que no es así y es bastante válido, no pasa nada. Pero si ustedes quieren dedicarse a esto, se sugiere que ustedes hagan sus prácticas estudiantiles desde ahorita, para que cuando ustedes salgan o egresen de la licenciatura, pues ustedes tengan un campo de trabajo ya bastante procesado. Si tienen que ir a una audiencia, pues ya prácticamente es un trámite. Y aviéntense, de verdad. También parte de lo bonito de estas disciplinas es que ustedes puedan encontrar la manera de subsanarlo, porque eso es lo que hacemos los abogados, solucionar los problemas ajenos de las personas. Yo tengo un problema de índole patrimonial, yo tengo un problema de índole penal, yo tengo un problema de índole administrativo, de lo que fuera, de índole comercial, ¿no? De índole empresarial, si ustedes quieren. Y nosotros tenemos que solucionarlo a través de un catálogo de herramientas que nos da la propia ley, ¿no? Que nos dota la propia ley. Pero aviéntense, no tengan miedo a hacerlo. Y en ese sentido, pues poco a poco van a ir perdiendo ese miedo. Por eso es que también yo hago, o la dinámica que trabajo en mis sesiones es justo en torno a ello. Porque va a haber un momento también en el que ustedes pues ya no van a poder tener miedo, ustedes van a ser los que tengan que defender y les gustaría que los defiendan a ustedes o que la persona que los defiende a ustedes sea una persona temerosa, miedosa, y no es que esto sea bueno o malo, puede haber miedos, pero una persona también debe de tener autocontrol. Eso implica el autoconocimiento. En la medida en que ustedes se conozcan a sí mismos, como decía el propio Sócrates, en esa medida ustedes van a ser mejores profesionistas. Tienen que conocer sus capacidades, sus límites, sus deficiencias. De eso se trata justo esta filosofía socrática. Por eso es que Sócrates decía justamente que la verdad estaba dentro de nosotros. Este es el comentario tan atinado que hacían los griegos. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario hasta este momento? No, profesor. Ok. Justo es por eso que referimos estas sesiones en torno a los famosos griegos, que ellos eran o fueron justo los que dieron estos primeros parámetros. Entonces, aviéntense, la sugerencia es esta, traten de ejercer desde
temprana edad o desde que ustedes están estudiando, y ya el ejercicio profesional les podría ser un poquito más adecuado. Y justamente íbamos a eso, estábamos hablando de la vocación, de nueva cuenta. ¿Quién de ustedes, porque también puede ser el caso, quién puede ser que no nada más me emocionen o sienta el llamado hacia las ciencias sociales, puede ser que también sienta el llamado hacia las ciencias matemáticas? Es que son totalmente diferentes. ¿Cómo puedes estudiar derecho si tú eres médico? ¿Cómo puedes estudiar matemáticas si tú eres biólogo o físico nuclear? Bueno, pues cada uno de nosotros tenemos diferentes perfiles. Somos únicos en nuestra especie, en nuestro género. ¿Ok? Cada uno tiene diferentes aptitudes. Y si una persona tiene más de un llamado, está bien. Y hay que realizarse como personas. Y hay que hacer un plan profesional, personal, para poder desempeñar. Nada más, la única sugerencia es que a lo que se ven a dedicar, hágalo bien. De eso, ese es el objetivo primordial de estas sesiones, hacer conciencia en ustedes de estos temas. Lo que vayan a hacer, háganlo bien. Yo puedo haber estudiado medicina y derecho y criminología y todas las disciplinas. Yo soy libre de escoger, porque además lo dice el propio artículo 5º constitucional, yo soy libre de escoger mi profesión. Nadie puede presionarme, nadie puede obligarme a escoger una profesión que yo no quiera. Sí, adelante, y eso, qué bonito es eso. Eso es de los derechos fundamentales que en México son bastante válidos. Aquí el único tema es lo que vayan a hacer, háganlo bien y también tomen en consideración algo. Hay materias o hay disciplinas o hay campos del conocimiento que son bastante absorbentes, unas más que otras. Entonces, si ustedes quieren ejercer todo al mismo tiempo, pues el que sirve a dos amos, dicen por ahí, no sirve a ninguno. Traten de escoger, de definirse, de conocerse. De eso es justamente este tema de la vocación. ¿Ok? Y yo les pregunto, a ver si es que alguien quiere decir en este punto de la historia, vuelvo a plantearlo aquí en el aula virtual, si alguno quiere explicar o si alguno quiere compartir esta experiencia personal, ¿en qué momento se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Por qué se dieron cuenta de ese llamado? ¿Lo recuerdan? ¿En qué momento decidieron estudiar derecho, si es que fuera el caso? Si es que esta fue su primera opción, porque también esa es otra, a lo mejor esta no es su primera opción y están aquí por algo. O a lo mejor sí, no lo sé. Pero en caso de que haya sido su primera opción, ¿en qué momento se dieron cuenta? ¿En qué momento sintieron ese llamado? ¿En qué momento supieron que esto era lo suyo? Pueden o no estar seguros en cuanto a su ejercicio profesional, porque están en el camino. Pero de lo que sí no tienen que estar seguros es de que esto es lo suyo. ¿Alguien sí siente eso? ¿Alguien ha sentido eso? Que derecho y criminología, o que derecho o criminología sí es lo suyo, que son dos disciplinas diferentes, ¿eh? Pero ¿alguien ha sentido ese llamado? ¿Y cómo lo sintió? Si es que fue el caso. Gloriana. Pues en mi caso, profesor, yo trabajaba en una institución de gobierno y trataba mucho con la gente. Entonces me empezaban a interesar algunos casos que me mencionaban y yo teniendo conocidos abogados, luego ahí andaba investigando cómo le podían hacer, a dónde se podían dirigir y es así como me empezó a llamar la atención. Y la criminología, pues tengo un primo que es médico forense y también me interesa mucho saber de la manera que a veces llegan a fallecer las personas o también cómo propiciar a que no haya ya delitos o por cuestiones así. Okay. De esa manera fue que me empezó a gustar porque yo sentía así como, no sé cómo describirlo, como cosquillitas, haga de cuenta. Eso. Así justamente. No sé, sentía así, algo así, no sé. Quiero pensar, me ardía entonces, la sangre. A lo mejor que en tu caso, cuando por ejemplo alguien te hablaba de una autopsia, de un cadáver, ¿cómo se hace una autopsia? Bueno, vamos a ver a la CEMEFO. A lo mejor algunos dirán, no, qué cosa tan espantosa, yo no quiero, no me interesa. Pero a lo mejor tú sí sentías curiosidad. Quiero ver de qué se trata esto. Y hablar de crimen, hablar de ciencias penales, implica una gran responsabilidad. Digo,
estos sucesos o estos fenómenos, esa sangre fría que no todos los profesionistas pueden llegar a tener, se sienten perfectamente. Entonces quiero asumir entonces que tú sí tuviste a lo mejor, de alguna manera claro un momento en que pudiste optar. Muchas gracias, Diana. Sí, de hecho, mucha gente que me ha conocido me dicen, es que eres fría. Y yo, no, no soy fría, pues es mi manera de ser. O sea, no sé cómo describírselos, pero me dicen, es que ves las cosas de una manera muy fría. No, no es eso, simplemente que las veo diferente. Totalmente, totalmente. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia vocacional? Yo, maestro, Sí, bueno, yo desde muy joven tuve la curiosidad, decía que quería derecho, pero pues como que no me enfoqué bien, ¿verdad? Porque por azares del destino me mandó a la aviación. También mi pasión también son los aviones. Y bueno, ahorita a estas alturas que se abrió el instituto, mi hija tuvo la oportunidad de tomar esta información y entonces es ese gusanito que yo había tenido desde hace mucho tiempo de que a mí me hubiera gustado estudiar derecho, pues se me brindó la oportunidad. Y creo que cuando más me nació esa curiosidad o esa necesidad interna de, de querer desarrollarme en esta materia, fue en mi familia ha habido muchas injusticias a nuestras personas también. Entonces yo decía, yo quiero estudiar para poder defendernos, porque pues sabemos que un licenciado pues a veces es muy caro, ¿no? Entonces dije, pues a lo mejor no me va a quedar de otra más que estudiar para poder defender lo propio y aquellas personas que también como yo pues necesitan, ¿no? Ser defendidos. Eso me apasiona y pues es por lo cual siento ese llamado para mí misma y para las personas, pues se puede decir que tengan bajos recursos y no puedan ser defendidos también, ¿no? Está excelente esto. Ya estamos hablando de una pasión referente o concordante con una ciencia, con una disciplina. Muchos también tendrán causas diferentes y eso también causa. Hay que saber distinguir entre el motivo o la causa por virtud de la cual yo tuve o yo escogí, yo elegí alguna disciplina en particular. Una cosa es la causa, el motivo, y otra cosa es que tenga el llamado o la vocación, porque también se vale. No es que esté mal, no es que esté bien, repito, son comentarios objetivos y cada quien toma sus propias decisiones. Lo lógico, a lo mejor lo mejor sería que concordaran las causas con la vocación, pero no en todos los casos es así. He tenido muchos alumnos, por ejemplo, que me dicen es que yo estudié derecho porque yo creo que hay mucho dinero ahí, ¿no? Yo creo que en derecho penal hay dinero. Otros me dicen tanto que pues porque no hay matemáticas. Otros me dicen porque les gusta defender a las personas, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entender bien y sería muy importante conocer si ustedes, sobre todo para los que son padres y tienen hijos, si tienen esta oportunidad, antes de platicar o tener a cabo o llevar a cabo este tipo de sesiones vocacionales, sería muy sano también que compartieran con sus propios hijos planes de estudio, porque muchas veces tenemos una idea equivocada de lo que estamos escogiendo. Si yo, por ejemplo, asumo que derecho es una disciplina en la que a lo mejor voy a litigar como algunas películas, a ver, sí, pero no. Aquí en México sí hay muchas cuestiones inherentes a los pleitos, a las tomas de decisiones, etcétera, pero ni remotamente es como lo han visto en las películas, ¿eh? En estas famosas series. Bueno, entonces eso es un tema. Dinero, ¿será un móvil bueno o malo para escoger la carrera? ¿Será correcto? ¿Será incorrecto? Pues depende de cada uno, ¿no? Vuelvo a lo mismo. La idea no es imponerles un pensamiento. Habrá quien considerará que el dinero es una razón preponderante, habrá quien no. Habrá quien después de haber estudiado las disciplinas jurídicas habrá notado que pues lo importante a lo mejor es crear un sentido de justicia social, aunque muchos
pensamos que esta justicia o que esta equidad en gran parte no es impuesta por los órganos jurisdiccionales. ¿Quiénes creen ustedes, y esto sería importante analizarlo, realmente quiénes creen ustedes que imparten justicia? En este aparato jurídico que tenemos en México, por lo menos, ¿quiénes son las personas o los seres humanos que al final imparten justicia en nuestro sistema positivo mexicano? ¿Qué creen ustedes? ¿Quiénes imparten justicia? O sea, en porque por decir una contestación a lo mejor tonta sería los jueces, ¿no? Pero ellos determinan. Los jueces, por ejemplo, pues sometemos, ante los jueces sometemos un conflicto para que lo resuelvan. La tutela jurisdiccional es un método heterocompositivo de solución de conflictos. Eso quiere decir que si dos partes no nos ponemos de acuerdo, acudimos con un tercero llamado juez para que dirima, para que resuelva el conflicto. Y entonces el juez va a tener la última palabra, va a aplicar la ley al caso concreto. A eso se le conoce como justicia distributiva. Sí, pero a ver, ¿quién provoca eso? Porque el juez no va a adivinar que Juan y Pedro tienen un conflicto. Los abogados, bueno, ¿Los ministerios públicos también, profesor? Bueno, en casos concretos. Sí, ahí les voy a decir. Todo eso sí, les voy a decir por qué. En materia penal, los particulares no podemos ejercer ningún tipo de acción. El ejercicio de la acción penal específicamente y solamente lo puede hacer el Ministerio Público o la Fiscalía, según sea el caso, ¿ok? Los particulares lo que hacemos es ir a acusar a un posible delincuente. A ver, Juan, Pedro cometieron un delito posiblemente, o conductas posiblemente constitutivas de delito. Me robaron, me asaltaron, me pegaron, violentaron a mi familia. Y entonces nosotros lo que hacemos es ir ante el Ministerio Público y a través de la figura de la denuncia o de la querella hacemos el conocimiento de la autoridad competente. La autoridad competente, llámese Ministerio Público o Fiscalía, va a reunir elementos de prueba, evidencias, y si encuentra probable responsabilidad del cuerpo del delito, va a ejercer acción penal. Va a ejercer acción penal. Es como si demandara, o sea, las demandas penales, si lo pudiéramos decir así, aunque el término es incorrecto, las demandas penales las hace el Ministerio Público. De igual manera, los abogados postulantes. Si una persona me contrata para defenderlo, pues yo soy abogado de un demandado. Si ustedes, una persona los contrata para defenderlos o para plantear una demanda, serán abogados de un actor. Ustedes van a plantear su versión de los hechos, van a ser el portavoz de sus clientes, van a buscar y van a velar por satisfacer los intereses de su cliente. Y hay quienes dicen, ¿qué puede haber más ético en este mundo que velar por los intereses de mi cliente? Sean buenos o malos. Ojo, hay personas que han llegado a ese extremo. Yo no estoy aquí para juzgar si mi cliente es bueno, malo o regular. A mí me contrataron para defender un servicio y solamente algunas personas con alguna personalidad fría, tal vez objetiva, no lo sé, pudieran ser capaces de hacer esto. No todos lo hacen y no es que esté bien o mal, repito, esto es personal. Para algunos puede ser bueno o malo. Pero finalmente, los que estamos llevando a la mesa el argumento propio de nuestros clientes somos nosotros. Para mí, de manera individual, la justicia para la persona que estoy defendiendo es que le paguen $1,000,000 porque se los debe el Señor. Eso es lo justo para mí. Ustedes van a defender eso en un proceso. Para mí, lo justo es que no te los pague, porque compensamos ese adeudo de otra manera. Yo trabajé para ti un mes, entonces para mí no es lo justo. Y entonces el otro abogado, el abogado del demandado, va a plantear esa postura. Cada uno plantea una postura y para cada uno de ellos significa justicia. ¿Quién va a tener la última palabra? Pues un tercero. A menos que las partes se puedan poner de acuerdo. Para eso ustedes estudiaron diversas disciplinas, como estos procedimentales que acaban
cursar el semestre pasado. ¿Sí me doy a entender o no? Entonces ustedes son los que van a velar justo por esa justicia de su cliente. Ahora, vamos a hablar de otro conflicto, que eso también es interesante. Justo lo que platicaba. Una cosa es lo que para ustedes pueda ser bueno o malo, y otra cosa muy diferente es para lo que su cliente pueda ser bueno o malo. A lo mejor hay concordancia de intereses, a lo mejor no. Y yo pregunto, ¿quién de ustedes sería capaz de defender a un cliente que no es concordante con sus intereses? Que no, a lo mejor lo que para él es bueno, para ustedes es malo. A lo mejor para esta persona estuvo bien asaltar, pues porque es su modus vivendi, a lo mejor es a lo que está acostumbrado por X o Z, pero para ustedes no. ¿Quién sería capaz de defender a alguien así? ¿Y es bueno o malo? Además, desde su punto de vista. ¿Qué opinan? Pues yo digo que sería un poco difícil poder defender a esa persona, pero también hay métodos para hacerlo entender que lo que él está haciendo es incorrecto, haciendo un estudio psicológico. Ese es mi Hay un pensar. tema, Berito. A ti te van a contratar para defenderlo. Ya está hecho. El señor ya lo hizo, ya saltó. Para él eso es bueno. Entonces aquí el tema sería, ¿lo defiendes o no lo defiendes? Para él eso es bueno. Ya está adentro. Eso para ti seguramente es malo. ¿Lo defenderías? A lo mejor lo pensaría, maestra. Ese es el dilema central. ¿No? Habrá que pensarlo. Justo para eso son estas clases. Qué bonito. Justo es para esto, para que ustedes tengan ese punto de reflexión. Híjole, no me había puesto a pensar en eso. Lo voy a pensar. Maravilloso. ¿Alguien más? ¿Qué opinan los demás? Yo, profesor, pues es que yo creo que, por ejemplo, todos los rateros, pues están bien con lo que hacen, ¿no? Solamente se arrepienten cuando los agarran o cuando se van a ir al reclusorio, pero mientras no creo que se arrepientan de robar. Así es. Sí, no se van a arrepentir, eso es un hecho. Pero supongamos que tú tienes que defender a uno. Oiga, licenciado Josué, en serio, yo no quiero estar adentro. En serio, le doy un anticipo de $500,000, de 500,000 pesos, pero sáqueme. Digo, la verdad, le voy a ser sincero, licenciado. Quiero salir, pero pues es que la vida está gruesa, está difícil. Yo saliendo ya voy a tener más cuidado. No le prometo que ya no lo voy a volver a hacer, pero pues écheme la mano, le voy a pagar bien. A lo mejor para usted puede estar mal, pero pues entiéndame. ¿Lo defiendes o no lo defiendes? Pues igual y sí lo defendería esa vez, pero ya para la próxima ya me negaría mis servicios. Le pago el doble, licenciado. ¿Lo toma? No, porque parte de el yo querer estudiar licenciado es defender las causas de las injusticias de la gente inocente y tratar de hacer labor social, no tener la vida social. Sí. Muchas gracias, José. Tú tienes muy clara tu postura, me gusta. ¿Qué opinan los demás? Pues de igual manera, profesora, ahí ya está la ética de por medio. Y ahora sí que, como usted lo mencionó, si tenemos familia y queremos dar un buen ejemplo, pues ahí estaría, ¿no?, el ejemplo. Ok, entonces infiero que tú no lo defenderías. No, yo no. Ok. ¿Alguien más? Yo lo defendería, profesor, pero meramente en justicia de que reciba lo que amerita. Si es culpable, pues que reciba una sentencia acorde a los actos que él hizo, no en exageración. Pero tampoco lo voy a defender tampoco voy a ir más allá si sé que no tengo las herramientas ni los hechos para justificar que él realmente es inocente. Ok, entonces simplemente te pegarías a la norma. Pero a ver, si te contrata, por ejemplo, a ti, Brian, si te contrata una persona, pues para que en la medida de lo posible hagas lo necesario para que él salga. Yo le voy a pagar $1,000,000, le doy un anticipo de 500,000 pesos.
pero haga todo lo posible, por favor, para sacarme. ¿Propiciarías solamente ese respeto a los derechos fundamentales o sí harías acciones tendientes a que lo dejen libre? Para empezar, ¿contratarías con él? ¿Qué opinas? Pues es que sí, sí trabajaría con él. Al final del día, él está pagando por un servicio, pero mi ética no llegaría al punto donde yo tenga que mentir o llegar a decir de más para justificar una mentira. Eso Es está llegar bien. al punto donde tenga, acorde a los actos que hizo, una sentencia. Si no se llega a un punto donde sea libre, pues ya no fue cuestión mía. Yo traté de defenderlo hasta donde pude defenderlo y con las herramientas que tenía a disposición para defenderlo. Eso es correcto, eso está bien. Muy bien, Brian. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere comentar? Creo que esto sería entonces el ejercicio. Es bastante interesante la postura. Muchos de ustedes ya tienen bien definido qué harían o qué no harían. Si defenderían o no a una persona que sea concordante o no con sus intereses. ¿Ok? Y bueno, también vale la pena mencionar ahorita que estábamos platicando justamente de esto de mentir, tener que mentir en el proceso. Habrá quienes lo consideren viable, habrá quienes no lo consideren viable. Ustedes pueden actuar, recuerden esto, porque esto es muy, muy importante, y es justamente una de las grandes diferencias entre las reglas morales o entre las normas morales y entre las normas jurídicas. Lo que para ustedes esté bien o esté mal, y eso también hay que discernirlo, es muy importante esto. Lo que para ustedes esté bien o esté mal, eso es independiente, nadie los puede molestar. Las normas morales son internas, son individuales, ustedes las establecen, nadie les puede establecer conforme a su psique qué debe de estar bien para ustedes o mal. Ni yo, ni ningún profesor, ni nadie. Ustedes tienen derecho a considerar bueno o malo lo que ustedes crean, ¿no? Lo que sí está mal es afectar socialmente a las personas. Eso sí está mal, ¿ok? Cuando yo transgredo o cuando yo cruzo esa línea invisible entre lo bueno y lo malo, cuando yo cometo la conducta, cuando ya en un momento dado yo exteriorizo una conducta humana y a través de esa conducta humana ya cometo un agravio en contra de alguna persona, eso sí está mal. La norma moral no es coercible, la norma ética no es coercible. Coercible significa que se puede exigir el cumplimiento de esa norma a través de la fuerza. Nadie puede obligarlos a actuar bien o mal de acuerdo a sus pensamientos o de acuerdo a los suyos mismos. Tú dijiste que llegar tarde, después de las 12 de la noche a tu casa, era una conducta mala. Como llegaste después de la noche, yo te voy a echar la mano y te voy a flagelar con cinturonazos. A ver, espérame. Nadie puede obligarme a través de la fuerza a cumplir una norma ética o moral. En cambio, con la norma jurídica sí. Cuando ustedes exteriorizan una conducta social y a través de esa conducta social transgreden o afectan a terceros, en ese supuesto, pues el Estado los va a sancionar. Si ustedes, por más que quieran defender los intereses de sus clientes, llegan a cometer algún tipo de ilícito, pues van a pagar las consecuencias como profesionistas. Dicen por ahí, es una analogía a lo mejor un poco burda, pero tratando de hablar de diferentes profesiones, por ahí alguna vez escuché a alguna persona que comentó que los cajeros o los cajeros que están esos en los bancos, los ejecutivos de banco, los cajeros sobre todo, pues casi tienen un pie en la cárcel. Les hacen no sé, nunca he estado en ese rubro, pero eso me comentaron, las personas que cuentan, reciben dinero, trabajan todos los días con dinero, están expuestos a muchas situaciones, asaltos, si falta algún monto, pues lo tienen que cubrir, le llaman a la policía bancaria. Sí ha habido muchos casos que por razones casi insignificantes pueden ustedes ver un empleado bancario saliendo esposado del banco
porque ya le hablaron a la policía bancaria, faltan 50 pesos, vámonos. Así como estas personas están en ese contexto, así como los agentes de policía, bastante respetable esta profesión, tienen pues prácticamente un pie en el hospital, porque están supeditados a muchas cosas, también se habla de que los abogados tenemos prácticamente un pie en la cárcel. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado con las conductas que hacemos nosotros. Podemos considerar muy bueno, conforme a nuestra ética, defender los intereses de mi cliente. Les repito, por ahí había comentarios en torno a eso. ¿Qué puede haber más ético que defender los intereses de mi cliente? Pero a ver, hay un límite, no se comprometan, tienen que ser objetivos. Separen lo personal de lo profesional. Hay personas que sí están, o a lo mejor, también eso. Hay abogados que contratan pasantes y que contratan empleados que les piden romper estos límites. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado justamente esto. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes ha trabajado para alguien que les haya pedido romper algún límite? Oye, es que ofrécele dinero al actuario. Hay cosas que en principio pudieran asemejarse, pudieran asimilarse de una manera muy inocente, ¿no? Lo cierto es que la práctica, por ejemplo, es muy común, y lo digo de una manera, pues, relativamente triste, es muy común. Oye, pues voy a pagar unas copias certificadas y yo no me quiero formar en ese aparato espantoso. Además les dan a uno una recarga, les dan una tarjetita o nos dan una tarjetita a los tribunales para recargarla. Nos imprimimos un ticket, tenemos que hacer un escrito, tenemos que exhibir el ticket, tenemos que esperarnos, y hay quienes dicen, a ver, pues mejor hablo con la persona del turno, mejor hablo con Juanita, que es la que me las va a sacar. Oye, Juanita, no traigo el ticket, lo puedo ver contigo. Y si va a pagar 50 pesos por las copias, les doy 100. ¿Qué opinan de eso? ¿Se les hace correcto? ¿No se les hace correcto? ¿Se les hace justo? ¿Se les hace injusto? ¿Qué opinan de eso? Pues yo creo que es incorrecto, profesor. Bueno, yo por decir ahí donde trabajaba también en algunos partidos políticos y a mí me decían, es que ya hay este puesto, pero tienes que hacer esto. Y la verdad yo decidí decir no, pero pues ya es como de cada quien, ya es como la decisión de cada uno de nosotros. Ok. Hablo de este supuesto en especial, del supuesto de las copias. Porque a lo mejor de todas maneras iban a tener que pagar. Sí. Iban a tener que pagar por esas copias. Y pues pueden tenérselas más rápidas. Y decidieron darle un dinero. Digo, no es que esté bien o mal. Pero piensen ustedes en esto. ¿Es lo mismo hacer eso que ofrecerle dinero al juez para que absuelva al condenado? Ambas son faltas. ¿No tienen la misma gravedad? Yo, maestro, bueno, considero que no tiene la misma gravedad, porque si tú le ofreces dinero al juez para que dé a tu favor, pues ahí estás afectando directamente ya a otra persona, aunque tú vas a ganar tu caso por haber dado dinero. Claro. Y las causas de acelerar, aunque finalmente pues está mal porque es corrupción y fomentamos la corrupción nosotros mismos, pero el poder acelerar a lo mejor de decir, ¿sabes qué? Pues no tomo el ticket y le pongo el billetito en la copia, algo así, o ella ya sabe, ya me conoce, pues a lo mejor no repercute en una pérdida de algún patrimonio, en una pérdida de libertad. O sea, estamos simplemente a lo mejor ahí sería una falta pues más que nada administrativa, ¿no? Excelente comentario, Leti. De tu comentario voy a retomar lo siguiente. Hay que entender por qué está mal. A lo mejor para todos nosotros puede ser algo total y absolutamente insignificante. Y para entender por qué está mal, tenemos que atacar el problema de raíz o entender el problema de raíz. Si yo, por ejemplo, voy a solicitarle al juzgado una copia certificada, y la norma indica que yo tengo que hacer un pago de derechos, y ese pago de derechos, además, ese dinero va al tribunal, ese dinero va al tribunal, a una cuenta del tribunal. ¿Y para qué necesita el tribunal ese dinero? ¿A quién deja de perder dinero por el hecho de que yo le dé 50 pesitos a doña Eduviges del juzgado? Pues el tribunal deja de perder, ¿ok? ¿El tribunal para qué iba a destinar ese dinero? ¿Para recursos materiales? ¿Para sueldos de trabajadores? ¿Para sueldos de juzgados?
para tinta, para mantenimiento de sus impresoras. ¿Qué estoy obstaculizando o qué estoy dejando de, qué está dejando de pasar si yo pago esta cantidad al juzgado y se la pago a ella? Pues yo estoy dejando de aportar al tribunal y el tribunal va a tener menos posibilidad y menos recursos para comprar hojas. Y al rato tal vez ya no va a haber hojas, ya no va a haber toner y ya no va a haber recursos. Pero bien, ahora hay que pensar en otra cosa. De todas maneras, pague o no pague, pues sí les darán los recursos necesarios a los juzgados, aunque paguemos los litigantes. No lo sé, digo. Si yo le doy la gratificación a doña Eduviges es porque me lo va a tener rápido y porque pues, quiero que se sienta contenta. Pero pues tal vez estoy afectando otra situación, tal vez estoy afectando a más personas en este universo jurídico por el simple hecho de no depositarlo. Este puede ser una razón de fondo, estoy hablando en voz alta. ¿Qué opinan ustedes? No es el mismo impacto, ¿qué opinan? Sí, profesor, yo quisiera invitar a... Sí, adelante. Analizando esto que nos está ahorita exponiendo, yo digo que este tipo de conductas, el único, bueno, el más afectado sería uno mismo. O sea, no, yo digo que el hecho de no pagar unas copias en el juzgado, pues no va a repercutir mucho. Pero estas conductas las va a ir uno repitiendo constantemente. Y primero va a ser a lo mejor las copias, a lo mejor después va con un cliente, pues a lo mejor lo va a estafar al cliente, no le va a hacer su trabajo. O sea, el se va... ejemplo, no tengo para honorarios, pero necesito que ahorita mismo me transfiera 6,000 pesos porque necesito sacar copias. Exactamente, esas conductas se van repitiendo constantemente porque pues se va a ir uno acostumbrando a eso, ¿no? Al grado de que va a ir quedando mal con una persona, con otra persona, con los juzgados, entonces el empezar a practicar estas conductas, el único perjudicado es uno. Es mejor hacerlo de manera correcta, licenciado, pero no irnos viciando. Sí, yo por ejemplo, yo tuve una experiencia hace como 6 años, un poquito más, y yo trabajo en un restaurante. Y en ese restaurante son 3 hermanos los dueños. Y uno de los hermanos era el administrador. Y yo soy el, ¿cómo se llama? Yo en ese tiempo era el cajero. Y el que quedó como administrador me dijo, ¿sabes qué? Que no metas unas comandas, unas cuentas, y esas me las das a mí aparte. Pues yo lo pensé un poco y ya después después de un tiempo yo le dije, bueno, después de ese mismo día en la noche yo le dije que no lo podía hacer, que yo le entregaba a él las cuentas y que si él, a partir de lo que yo le entregara, si él quería entregarle menos a sus hermanos, pues ya era problema de él, no era problema mío. Claro, por supuesto. Así fue. Está bien eso, exactamente. Aquí a lo mejor no lo percibimos. El problema no debe de quedar en nosotros mismos, en nuestra cancha. Si es que queremos, como vulgarmente se dice, aportar nuestro pequeño granito de sal a la causa o de arroz a la causa, pues las cosas tienen que empezar a hacerse. Las tenemos que empezar a hacer nosotros mismos. Nadie las va a provocar si nosotros no lo hacemos. Oye, es que qué flojera formarse en la maquinita y depositarle. Bueno, pues ¿quieres que cambien las cosas o no? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Hay otro tipo de prácticas que a lo mejor son totalmente independientes. Por ejemplo, en materia laboral es muy común, como las audiencias son orales, uno está parado enfrente de una computadora, del otro lado del escritorio hay una mecanógrafa que está escribiendo muy rápido, y al final es una costumbre, que ya es costumbre, que le demos, no sé, le pongamos ahí a la mecanógrafa, no sé, 30 pesos, 35 pesos, 40 pesos. Esto es totalmente independiente porque pues, no nos están dando nada. ¿Qué opinan de esas prácticas? ¿Por qué se acostumbra a eso? ¿Está bien o está mal?
¿Ven mal ustedes dejarle su propina a la mecanógrafa en la Junta de Conciliación después de haber terminado la audiencia? ¿Tendría algo de malo? Pues no tendría nada de malo, porque de alguna manera estamos, bueno, viéndolo por un lado, estaríamos agradeciendo la atención, aunque lo que estamos también haciendo, inconsciente o conscientemente, es fomentando que a la siguiente vez que venga, pues ella, como sabe que va a percibir cierta economía, pues me va a tratar de dar prioridad o atención, o estamos como que aflojando el terreno nada más, ¿no, maestro? Sí, por supuesto. ¿Y eso está bien o está mal? Bueno, para mí a lo mejor estaría bien porque me facilitaría mi trabajo o mi función o me agilizaría mis papeles. A lo mejor volvemos al mismo en soborno. Lo que te iba a preguntar, ¿esto podría caer dentro del soborno? Porque no le está diciendo a ella, a ver, dicta la audiencia a mi favor, ¿no? No, la señorita pues escribió y escribió la audiencia como es. No alteró el contenido del documento ni a favor ni en contra. Simplemente le agradeciste. Pero a lo mejor cuando vayas la próxima vez, oiga, licenciado, ¿cómo está? Qué gusto verla. Oiga, pase a revisar su expediente. Ahí hay algo. No le puedo decir, pero vaya a revisarlo. Ese tipo de situaciones, ¿no? Se dan mucho en el argot jurídico, en el argot laboral. Es común. Pero cierto es que podríamos pensar que nosotros como abogados, pues al momento de ejercer nuestra profesión, queremos hacerlo de la mejor manera. Es inevitable que como seres humanos podamos tener contacto humano con los juzgadores, con los secretarios, con los actuarios, con los notificadores, etcétera. Entonces, pues si lo queremos hacer así, si tenemos que tener ese contacto, que sea de la mejor manera. Y muchas veces uno podría pensar que lo correcto, que a lo mejor es así, que lo correcto es no darles nada, porque es su obligación como servidores públicos hacerlo. El problemita es que si no les das nada, pues entonces, ay, se me fue ponerle usted el plazo. Ay, puede ser, ¿no? No hablo de todos los casos. No tendría que ser así. Pero también estamos lidiando contra un monstruo enorme, que es el propio sistema. En este caso concreto, estamos lidiando contra la propia Junta de Conciliación y Arbitraje. En el futuro, con la reforma, ya tribunales de lo laboral, ¿no? Entonces, estamos lidiando contra un aparato, contra un sistema. ¿Cómo atacar de raíz este problema? Esa serie de costumbres, de prácticas que están arraigadas en la Junta de Conciliación. Pues bueno, digo, se da, ¿no? A lo mejor podrían decir algunos, pues no es correcto, pero pues tampoco es tan grave. No tan grave, o sea, sí es grave, pero no tanto. Y hago la anotación y lo subrayo con rojo, no tan grave, pero sí grave, ¿no? Bueno, no es lo mismo que sobornar. Oiga, que vayan ustedes con el presidente de la Junta. Oiga, es que necesito el laudo, écheme la mano en este sentido. Que ustedes conozcan al representante patronal, al representante de los trabajadores, y échenos la mano, por favor, porque sí necesitamos que salga. Yo creo que ahí sí hay una línea, a pesar de que ambas conductas no son correctas, porque ninguna de las dos es correcta, ¿eh? Si nos guiamos por el estricto sentido de lo ético, ninguna de las dos conductas son correctas. No quiere decir también que no sea concordante con la realidad, que eso es justo lo que les planteaba al principio. Es algo que sucede, sí, en la realidad sucede. Todos los litigantes que van a audiencias les dan propinas, es una realidad. Tal vez no es lo mejor, tal vez no es lo correcto, pero sí es concordante con la realidad. Y si no lo hago, ¿qué? Si no lo hago, ¿qué repercusiones va a tener para mí y para mi cliente? Eso es lo que tendríamos que analizar. Lo que sí es que tengan cuidado por defender los intereses de su cliente, no se vayan a meter en problemas. Y hablo concretamente de delitos que están perfectamente establecidos en la ley y que están perfectamente diseñados para nosotros como abogados. Se los digo porque necesitamos platicar de esto, es menester hablar de esto. Hay delitos específicamente diseñados para los abogados, como presentar testigos falsos, como presentar documentos falsos. Ya hablaremos de eso. Prevaricato, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que vimos la clase de hoy? No, profesor. No, profesor.
Bueno, muchachos, entonces yo les agradezco y nos vemos en la